Subí las demás clases al cosito, pero no sé por qué no le llegan los links. No sé si es que no me los sube YouTube o es que los puse privados. No, creo que los tienes privados porque en tu cuenta solo Ah, aparece ok. el resumen de, ¿Cuál fue sí, el el del último video que repaso está para el parcial. montado? Es que yo he montado todos, pero no sé cuál es el último que está montado para ustedes. El de fiscal, que hicimos un repaso Vale. para el parcial. Bueno, listo. Entonces, ahorita la verdad, entonces modifico el canal como para hacerlo público. De pronto es eso, el caso. Bueno, tipo de cambio. Explicar otra vez lo que hicimos la primera monitoría. La primera monitoría hicimos ejercicios, digamos, más prácticos. Aquí sí sabíamos, pues lo que hicimos fue crear un escenario donde vendíamos, creo que el lunes vendimos café y luego vendimos como computadores, no me acuerdo qué fue lo que vendimos, pero simplemente hicimos unos datos, hicimos, digamos, un escenario real. Ahora, teóricamente, que es lo que ustedes están viendo, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué es el tipo de cambio, muchachos? El tipo de cambio, como les digo y les insisto tanto, simplemente es la relación entre divisas. ¿Qué son las divisas? Las monedas internacionales. Hay dos tipos de cambio. El tipo de cambio nominal, el cual es el precio en unidades monetarias, o sea, yo cuántos pesos pago por un dólar, cuántos pesos pago por un euro, cuántos pesos pago por un sol, cuántos pesos pago por determinada moneda. ¿Listo? Ese es el tipo de cambio nominal. ¿Cuántos pesos pago por? Y el tipo de cambio real me afecta es la capacidad de compra de esa moneda. O sea, esa moneda tiene más valor, menos valor. ¿Yo qué puedo hacer con esa moneda? ¿Qué puedo hacer con ese valor de esa moneda? ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de tipo de cambio real, también toca tener en cuenta que, como su nombre lo dice, real, lleva de por sí la inflación. Acuérdense, la inflación lo que hace es le suma el precio a los bienes y servicios y le resta valor a la moneda. Le suma el precio a los bienes y servicios y le resta valor a la moneda. Ahora, hay un índice, digamos, fundamental en términos cambiarios, que es el índice de tipo de cambio real. Esto que nos ayuda a entender si nuestras exportaciones son competitivas o no en el extranjero. Si nuestras exportaciones son competitivas o no en el extranjero. ¿Cómo se calcula? Fácil, es el índice de variación de tipo de cambio nominal, el índice de variación de los precios internacionales y el índice de variación de precios nacionales. Una fórmula un poco más simplificada o para que ustedes lo hagan en sus ejercicios. El índice de variación de tipo de cambio nominal siempre se queda. Lo que va a variar es esta parte de acá, que la verdad es donde la mayoría de gente se enreda, donde yo me enredé en su momento, que yo no sabía, digamos, qué poner en el índice de variación de precios internacionales. ¿Yo cómo lo interpreto? Es el precio más el índice de inflación internacional, así como el índice de variación de precios nacionales, es el precio más el índice de inflación nacional. ¿Por qué decimos el precio más? Lo que yo siempre les he dicho y con lo que les he insistido tanto en estas últimas semanas, acordémonos siempre que la totalidad de algo es el 100%. La totalidad de algo es el 100%. Si lo dividimos, pues para no dejarlo en términos porcentuales, sino en términos numéricos, sería el uno. A ese elemento, a esa totalidad, que es lo que yo les explicaba la monitoría pasada y cuando me han escrito, yo les digo siempre, lo que hace la inflación es sumarle un valor monetario al precio que ya tenemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, yo qué sé, el azúcar cuesta 2.000 pesos, normal. O sea, el azúcar así simple cuesta 2.000 pesos. Pero con el IVA del 19, ¿qué hace ese IVA del 19%? Le suma el 19% de esos 2.000 a el valor del azúcar, a la totalidad del azúcar. ¿Listo? ¿Entendieron ese concepto de inflación? Ese es bastante importante, no solo para esto, sino en general. ¿Entendieron ese concepto de inflación? ¿Qué hace la inflación? Jessica me dice que sí, responda la mayoría, por favor, para avanzar rápidamente. Sí. Listo, listo. Ahora, ¿por qué es importante, digamos, este elemento? Porque a diferencia de este escenario, donde nosotros planteábamos precios X, precios cualquiera, y donde conocíamos el precio, para sacar el índice yo no tengo que saber cuál es el precio. Yo no tengo la necesidad de saber, venga, el computador cuesta 2.300.000, el celular cuesta 1.700.000, el botilito cuesta 15.000 pesos. Yo no necesito saber cuál es el precio. Simplemente yo sé que la inflación que yo tenga, el índice inflacionario que yo tenga,
le va a sumar al 100% de ese valor, le va a sumar al 100% del valor del computador, le va a sumar al 100% del valor del celular, le va a sumar al 100% del valor del botilito. ¿Listo? Que es lo mismo que decir que al 100%, pongamos voy a eliminar estos ejemplos y los volvemos a hacer rápidamente. A ver, borrar contenido, listo. Vamos a decir que tenemos aquí, esto sí lo voy a dejar, que vamos a vender café. El café tiene un valor de, bueno, el café no sabemos cuánto cuesta. No, espérame a ver cómo habíamos hecho esto. Tipo de cambio 1, tipo de cambio, esto es 100, ¿qué será? Ah, listo, ya entendí qué hicimos acá. Tenemos un bien X, que será el bien que decíamos que es café. Tenemos las dos inflaciones, estas van a ser las inflaciones. Colombia, Colombia tiene una inflación del 7% y China tiene una inflación del 15%. De igual manera, sabemos que el tipo de cambio en la situación 1 o en el primer momento era igual a 1. Y en el escenario que hemos planteado nos dicen que el tipo de cambio subió un 8%. El tipo de cambio, voy a poner aquí, subió un 8%. El tipo de cambio nominal. Siempre sube el tipo de cambio nominal y luego vemos cómo se mueve el tipo de cambio real. Con este escenario, yo que sé, primero, que a la totalidad del precio del café en China le tengo que sumar el 15% y que a la totalidad del precio de Colombia le tengo que sumar un 7%. También sé que como el tipo de cambio subió, a la totalidad del tipo de cambio, que en este caso era 1, le tengo que sumar el 8%. Ahora hagamos la fórmula. Fácil. El índice de tipo de cambio nominal, ¿cuál va a ser? El índice de tipo de cambio más el 8%, o sea, 1,08. El precio internacional o el índice de variación de precios internacionales, ¿cuál va a ser? 1,15. La totalidad del precio del café en China más el índice de la inflación. Y eso lo voy a dividir todo sobre 1,07. Si hacemos si aplicamos la fórmula, nos va a dar lo siguiente. Esto porque no coge. Igual, abro paréntesis, esto por esto. Divido este valor de acá. 1,16 nos da. ¿Qué quiere decir 1,16? Y aquí es donde pasamos a este elemento de acá. Estamos en una situación de devaluación real. Devaluación real. Ese tema pues claramente ya lo hemos ahondado bastante, entonces no voy a hacer mayor énfasis. Devaluación real es cuando nuestros bienes se vuelven más baratos en el extranjero y como se vuelven más baratos pues nos van a comprar más y si nos compran más pues nos va mejor. Si este valor nos hubiera dado por ejemplo 0,98, decimos que tenemos una situación de revaluación real. ¿Qué es la revaluación real? Cuando nuestros bienes se vuelven más caros en el extranjero, como se vuelven más caros, pues la gente no nos va a comprar a nosotros y vamos a exportar menos. Y si por casualidades de la vida este valor nos da igual a 1, ¿qué encontramos aquí? Que simplemente tenemos una situación de equilibrio, que es donde hablábamos que pues el consumidor era el que tenía la decisión de quién comprarle. ¿Listo? Ahora, es diferente el índice de tipo de cambio real con el tipo de cambio real. Este es simplemente un índice, este simplemente me mide a mí cómo estoy yo en niveles competitivos, me mide cómo estoy en niveles competitivos cambiarios. Este me dice verdaderamente qué pasó con mi moneda, me dice verdaderamente qué pasó con mi moneda. Ahora, una aclaración súper importante, que es algo que es una clave que yo les decía a ustedes. Cuando la variación de tipo de cambio nominal cierra los diferenciales de inflación, tenemos una situación, tenemos una devaluación real.
¿Yo qué busco? ¿Yo qué busco? Que esta variación, digamos que este 8% me logre cerrar este elemento, la resta entre los diferenciales de inflación. Ya sabemos cómo hacer los diferenciales de inflación, no es simplemente la resta de un país con otro. ¿Listo? Sí saben cómo hacer un diferencial de inflación, ¿cierto? Sí lo han visto. ¿Sí, muchachos o no, muchachos? ¿Podrías hacerlo? Pues el diferencial de inflación, simplemente lo que les dice que es la diferencia Uno entre menos el otro, ¿no? el nivel inflacionario de dos o más países, o sea, es la resta entre estos dos. El DF, diferencial de inflación, bueno, DIF, simplemente la resta entre 15 y 7. Igual a tin menos tan. Nos da 8. ¿Lo cerró o no lo cerró? Sí, No, pero una pregunta, ¿hay que coger o sea, la inflación más grande o se coge la inflación del país de uno, cesando la del otro? Yo siempre cojo la inflación más grande, siempre lo resto así normal. Pero es una muy buena pregunta. De hecho, es una muy buena pregunta. Nunca lo había pensado. Y la verdad, sinceramente, no te tengo respuesta. Sinceramente, no te tengo respuesta. Siempre lo he restado así. La más grande contra la más chiquita. Aunque, si quieren, yo les investigo completo y les digo por el chat de pronto en estos días, porque la verdad nunca lo había pensado. El caso. Dale, gracias. Gracias, Paula. En nuestro caso hipotético, vemos que nuestro aumento, que fue del 8%, sí cerró los diferenciales de inflación. Como lo cerró, que tenemos una situación de devaluación real. ¿Qué pasa cuando no lo cierra? Cuando, digamos, el diferencial de inflación hubiera sido 10, tendríamos una situación de reevaluación real. ¿Y por qué esto es importante, muchachos? Para que ustedes entiendan que no siempre que hay un incremento en el tipo de cambio nominal, va a haber un incremento en el tipo de cambio real. ¿Me entendieron esa parte? Súper importante. No siempre que haya un incremento en el tipo de cambio nominal, va a haber un incremento en el tipo de cambio real. ¿Por qué? Digamos que lo que les digo, que en este escenario nuestra resta nos hubiera dado 10%. Nuestro diferencial de inflación, o bueno, nuestro aumento del tipo de cambio nominal no cierra los diferenciales de inflación. Como no cierra los diferenciales de inflación, ¿qué creen ustedes que pasa con el tipo de cambio? ¿Sube o baja? El real, no el nominal, sino el real. ¿Qué creen ustedes rápidamente que pasa con el tipo de cambio? Cuando no se cierra. Muchachos, Se reevaluó. reevaluar, sí, pero acuérdate que se puede reevaluar hacia arriba o hacia abajo. O sea, se avalúa, se devalúa, se aprecia, se deprecia. Ah, dime Carlos, que encendiste el micrófono. creo que se evalúa, o sea, es más caro. No, aquí se apreciaría. Les voy a explicar por qué, rápidamente. Acuérdense, nosotros como exportadores, bueno, cuando estamos hablando de elementos cambiarios, nos interesa, a los exportadores siempre les va a interesar un tipo de cambio más alto. El que sea el tipo de cambio más alto quiere decir que el tipo de cambio o sea, más amplio es un tipo de cambio avaluado o devaluado. Si no lo saben, no se preocupen. Devaluado. Devaluado, exactamente. Un tipo de cambio devaluado quiere decir que yo ingreso más dólares, más euros por cada peso. ¿Listo? Eso me sirve a mí como exportador. Como importador es el sentido contrario. O sea, yo quiero un tipo de cambio más bajo. Porque es importante entender esta diferencia, súper importante. Porque, y es donde la mayoría de gente se confunde, vuelvo y les digo, no siempre que el tipo de cambio nominal se incremente, por ejemplo, el tipo de cambio subió un 8%, el tipo de cambio subió un 6%, el tipo de cambio subió una cantidad que ustedes digan.
Si este tipo de cambio sube, solo sube en términos monetarios, en términos monetarios, en términos de decir, yo pago más pesos por tantos dólares, yo pago más pesos por tantos euros. Para saber si de verdad mi tipo de cambio real se aprecia o se deprecia, yo tengo que hacer estos cálculos. O simplemente aquí ya sabiendo, con esta pequeña trampa o este pequeño, digamos, no asertivo, no, sino, bueno, con esta ayuda, donde yo simplemente determino que si la variación del tipo de cambio nominal cierra mis diferenciales de inflación, hay devaluación real, yo ya sé si mi tipo de cambio real se aprecia o se deprecia. Ojo ahí, yo sé que, o sea, lo hemos visto bastante, pero yo sé que esta parte de verdad es enredada y se les complica a bastantes personas, por eso yo siempre les hago la aclaración, no se asusten. Subió, subió el tipo de cambio nominal, subió el tipo de cambio nominal. Pero ¿qué pasó con mi tipo de cambio real? Yo hago mis cálculos, hago estos cálculos y digo, en la situación 1, el diferencial, bueno, el aumento del tipo de cambio cierra los diferenciales, puedo decir sí cierra los diferenciales. Cuando cierra los diferenciales, ¿en qué situación estoy? En devaluación real. Y el que esté en una devaluación real quiere decir que mi tipo de cambio real se aprecia o se deprecia. Vean la lógica. Si estoy en una devaluación real, yo exporto más. Y para que yo exporte más necesito un tipo de cambio apreciado o depreciado. ¿Depreciado? Depreciado, exactamente. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué concluimos ahí? Subió el tipo de cambio nominal y también subió el tipo de cambio real. ¿Por qué? Porque se depreció. ¿Listo? En el caso 2, donde efectivamente no me cierran los diferenciales de inflación, no cierra los diferenciales de inflación, ¿en qué situación me encuentro? En revaluación. En revaluación real. Y el que esté en una revaluación real me indica que mi tipo de cambio real se apreció o se depreció. Aprecio. Se apreció. Ahí está la clave, muchachos. Y por eso vuelvo y les hago la aclaración. No siempre que suba el tipo de cambio nominal, no siempre que suba el tipo de cambio nominal, sube el tipo de cambio real. ¿Listo? ¿Entendido ahí? ¿Ustedes qué tienen que hacer normalmente? Hacer este cálculo simple. Sacan los diferenciales de inflación, miran si aumentó el índice de tipo de cambio nominal, si cierra los diferenciales, si no los cierra, y ahí ustedes ya saben qué pasó con el índice de tipo de cambio real. ¿Listo? ¿Entendido esa parte para pasar a balanza de pagos? Oye, una pregunta, es que yo Dime. estaba viendo el tipo de cambio real así. Digamos, si la inflación, digamos como exportadora, cuando ya me entra el dinero, si la inflación fue de un 8% la tasa de cambio aumentó un 8% y la inflación en mi país fue un 4%, ahí yo diría que mi tasa, sí, mi tipo de cambio real aumentó porque había una diferencia de 4 puntos entre la inflación del país y la tasa de cambio. Acuérdate que o sea, me tienes que dar el otro dato, el dato de la inflación internacional, porfa. O sea, O sea, ya tengo los eso datos. también tendría que ver al momento de yo recibir la plata. Sí, claro, porque tú cuando estás hablando aquí en términos cambiarios siempre te estás comparando con un país. Siempre te comparas con un país, en este caso nos comparamos con Estados Unidos, no podemos comparar con el que sea, pero para saber nuestra competitividad cambiaria, o sea, este elemento se va de nuestro bien, en este caso era el café, tenemos que saber nuestra competitividad frente a un país. En el caso que tú me dijiste, era que nuestro tipo de cambio subió 8, la inflación de Colombia era 4, y la inflación del otro país, ¿cuál era? No me la diste. Dos, digamos. 2. Ahí yo te pregunto, ¿cierra los diferenciales de inflación? El incremento del 8%, Paula, ¿cierra los diferenciales de inflación? ¿O el diferencial de inflación? Sí, ¿Ahí qué concluyes tú? que entonces tenemos una devaluación real. Y entonces mi tipo de cambio real,
Aumento. Aumenta, o sea, se deprecia. Listo. Bien. Me escribieron a alguien, denme 2 segundos, dice. Sobre una Dime, Jessica, mientras debo aquí a Luisa. Es que yo tengo una pregunta, o sea, bueno, ya entendí lo de se aprecia o se deprecia, pero digamos, había en un taller que el profesor nos dejaba y decía como que qué ocurre con el tipo de cambio real, sube, baja, se aprecia o se deprecia, ahí cuál sería la diferencia entre sube, baja, o sea, sería sube y... Ok, ya te entendí la pregunta. Esa siempre es chévere cuando uno la ve por primera vez. Que suba el tipo de cambio, ¿qué quiere decir? Jessica, que suba el tipo de cambio, ¿qué quiere decir? em, o sea, que digamos, una moneda ahora vale más que la otra, Sí, o aumentó sea, su que yo tengo valor que pagar respecto más a... pesos por la moneda X. Ujú, Cuando sube el tipo de cambio, tengo que pagar más pesos por la moneda X, que es lo mismo sí. que decir que se depreció o se devaluó el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar más monedas por una moneda X. Hay como una relación medio inversa ahí, si te das cuenta. Cuando O baja sea, el tipo de cambio, quiere decir que este se aprecia. ok, ok. Va. ¿Listo? Voy a leer aquí, David, es decir, que es una evaluación real, siempre hay una depreciación. Luisa pregunta si siempre que haya una devaluación real, hay una depreciación y siempre que haya una revaluación real, hay una apreciación. Yo te diría que sí, sí, Luisa. Sí. Siempre que haya una devaluación real, siempre que haya este elemento, me está incentivando las exportaciones, me está diciendo que mi tipo de cambio real pues se devaluó, o sea, o se depreció. Siempre que hay una situación de revaluación real, o sea, que mis bienes se vuelven más caros en el extranjero, me dice que hay una apreciación. Listo. ¿Alguna duda de este elemento para pasar a balanza de pagos? No sé si Jessica se te quedó la mano arriba o tienes otra pregunta. No, gracias. Entonces pasamos a balanza de pagos, ¿sí? Listo, me voy para balanza de pagos. Balanza de pagos, muchachos. ¿Qué es la balanza de pagos? Simplemente la contabilidad de un país respecto a las demás naciones. Ustedes se acuerdan de contabilidad, del balance general, del estado de resultados. Pues la balanza de pagos es simplemente esto, pero aplicado en vez de una empresa a un país. En este caso vamos a decir Colombia. Hay dos cuentas principales. Ustedes de pronto en otros lados ven tres, no. Nosotros vamos a manejar con dos cuentas principales. La cuenta corriente y la cuenta financiera. Ahora, dentro de la cuenta corriente tenemos cuatro elementos principales. Los bienes y los servicios. Los bienes y los servicios. Ahora, ¿por qué estos bienes y servicios están en amarillos? Y el que se acuerde de la auditoría pasada puede responder. ¿Por qué estos bienes y servicios están en amarillo? Porque hacen parte de la cuenta comercial. Exactamente, muy bien, Juan, porque hacen parte de la cuenta comercial. Estos elementos que están en amarillo, muchachos, bienes y servicios, son estos mismos elementos, son X y M. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán de pronto. Los ingresos van a ser igual a mis exportaciones. Lo que yo ingrese por bienes y servicios es lo que yo exporto de bienes y servicios. Mis egresos en bienes y servicios de mi cuenta corriente va a ser lo que yo importo, o sea, por lo que yo pago. ¿Listo? ¿Entendido estos dos? Estos dos son súper importantes para un futuro. ¿Alguna duda de estos dos? Listo. Ahora, de pronto este es el donde más me complican, pero no se preocupen. La monitoría pasada y hablábamos siempre de los factores productivos. ¿Ustedes se acuerdan de qué es un factor productivo? Yo creo, pues mentiras, voy a dejar de hacer preguntas porque si no, no nos da el tiempo.
Los factores productivos son tierra, capital, trabajo, tecnología, conocimiento. Esos son los diferentes factores productivos. ¿Qué quiere decir una renta de factores? Por ejemplo, Alejandra Chirinos tiene o está usando un software japonés para su empresa aquí en Colombia. Alejandra está usando un software japonés para su empresa aquí en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Que Alejandra está haciendo uso de un factor productivo internacional. Y entonces, haciendo lógica de eso, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí o acá? ¿En ingresos o en egresos, Alejandra? ¿En egresos? En egresos, listo, perfecto. Segundo caso. Camila Cortés es dueña de un edificio. Es dueña de un edificio en Manhattan. Camila es dueña de un edificio en Manhattan. Pero Camila, por cuestiones de trabajo, ahorita está viviendo, digamos, en Medellín, por decir una cosa. Camila se vino a vivir a Medellín hace unos 2 años, está trabajando aquí, se piensa quedar por otros 5 años, pero ¿qué pasa con el edificio? Ni siquiera es el apartamento, es el edificio que ya tiene en Manhattan. Pues claramente, ella no es boba, ella lo arrendó. Arrendó los 15 apartamentos que tiene en ese edificio y pues claramente cada arrendatario le paga a Camila pues por su estadía en ese apartamento. ¿Qué está rentando Camila? Un factor productivo que es la tierra, o sea, el apartamento. Ahora yo te pregunto a ti, Camila, ¿los ingresos que te den a ti por ese arriendo del apartamento los pones en ingresos o en egresos? En ingresos. En ingresos. Esa es la lógica, muchachos. Yo miro cuál factor productivo yo estoy rentando. En el caso de ingresos era un software japonés y en el caso de los ingresos es la tierra de Camila en el extranjero, que en este caso era un apartamento, y ahí decido si lo pongo en ingresos o en egresos. Claramente, si yo estoy en Colombia y mi tierra y mi factor productivo está rentando por fuera, lo pongo en ingresos. Si yo estoy en Colombia y estoy utilizando el factor productivo de otro país, pues va en egresos. ¿Entendido esta renta de factores? Y perfecto. Yo no Listo. entendí, espera, Dime. yo no entendí muy bien, o sea, la diferencia. O sea, digamos, egreso sería si compro algo del extranjero, e ingresos si es algo nacional. No. Está cerca. Egresos es si efectivamente compras algo del extranjero. O sea, mejor dicho, la condición principal es que tú estés en Colombia y estés utilizando un factor extranjero. Digamos, tú, Jessica, tú vives aquí pongámosle algo, en Cartagena, vives en Cartagena y eres dueña de una empresa automotriz en Italia que se dedica al transporte. Digamos, tú eres una dueña de una empresa de transporte en Italia. Tú estás residiendo aquí en Colombia y tú rentas los carros que tienes en Italia para el uso de las personas. Yo qué sé, llega un multimillonario de Abu Dhabi y te dice, venga, yo quiero un Ferrari porque quiero ir de Sardeña a Toledo, por decir algo. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú estás rentando un factor nacional para ti o internacional? Internacional, ¿Pero dónde estás parada? nacional. No, o sea, internacional, pero ¿dónde estás parada? ¿Estás parada en Colombia o en Italia? Colombia, en Colombia. ¿Y eso entonces lo pones aquí o acá? ¿En ingresos o No, en egresos? en egresos. En egresos sería si tú estuvieras haciendo rentar un factor internacional, pero no estás en Colombia. Lo pones en Ah, ingresos. ¿Por qué? Porque los carros son tuyos. Es tu factor productivo como colombiana, que reside claramente en Colombia. Estás rentando, pues el multimillonario de Abu Dhabi está haciendo rentar tu factor productivo, tu carro. ok, Paga el entendí. arriendo, te llega a ti a Colombia y eso pues claramente ingresa por la cuenta corriente. Diferente el caso si, por ejemplo, Angie Sasipa tiene un local aquí de pizzas, por decir algo. Un local súper grande en la 72 y tiene otro en la 93 y otro en la 85. Angie Sasipa tiene unos locales divinos de pizzería.
Pero lo que pasa es que ese local no es de Angie, Angie paga un arriendo. Ese local es de un man de San Marino, como por no decir Italia, pero que en San Marino también son súper buenas las pizzas. Lo que Angie pague de arriendo se pone en egresos. ¿Por qué? Porque Angie está rentando un factor productivo, la tierra, de alguien del extranjero, de alguien de San Marino. ¿Listo? ¿Entendiste ahí más? ¿Mejor? Sí, sí, gracias, ahora sí. Sin embargo, muchachos, y aquí vale hacer una aclaración súper importante, hay un factor productivo que no hace parte de la renta de factores. Hay un factor productivo que no hace parte de la renta de factores y es el trabajo. ¿Ustedes conocen el término de remesas? Para los que estuvieron la semana pasada, sé que sí, y los demás, ¿conocen el término de remesas? No, yo no. El Listo. dinero que llega a ser del extranjero. Muy bien, Juan, exactamente. Pero sé que Juan estuvo, entonces, bueno, bien. Las remesas, para los que no saben, es el dinero que llega del extranjero por una actividad productiva. Por ejemplo, digamos, yo tengo un primo pongámosle un país, en Nueva Zelanda. Tengo un primo en Nueva Zelanda, mi primo trabaja como CEO de una empresa de mariscos, por decir cualquier vaina, y el salario que él gane, una parte de ese salario que él gane, se lo manda aquí a mi tía. Ese dinero que él ganó por su factor productivo, que es trabajo en el extranjero, que cuando lo manda a Colombia se denomina remesa, entra a las transferencias. No a la renta de factores, sino a las transferencias. Todo el dinero que pues que el país ingrese por trabajos de colombianos en el extranjero, entra a transferencias. Ahora, es importante hacer una aclaración. La única condición de que sea una remesa es que el dinero lo envíen desde otro país a Colombia. ¿Por qué? Porque alguien alguna vez en un parcial me dijo, bueno, una auditoría me dijo, o sea que digamos si yo soy alguien que vive en el extranjero, todo lo que yo gane se considera remesa. No, ¿por qué? Porque usted, ese dinero que usted gana no lo manda a Colombia. Lo manda a Colombia solamente cuando pues tiene un motivo para mandarlo. Su familia está acá, tiene que pagar un arriendo acá, tiene que pagar una deuda con la cual usted está estudiando afuera. Todo ese dinero que usted mande por fuera por actividades productivas entra a transferencias. Así como todo el dinero que un australiano genera aquí trabajando en Colpatria, que un argentino genera aquí trabajando en Ecopetrol, que un chileno genera aquí trabajando en Harina Pan, que pues, es venezolana, pero su planta de producción está aquí en Colombia. Ese dinero que ellos generen y que manden fuera del país se considera una remesa, pero iría en egresos. ¿Listo? ¿Entendió el concepto de remesas? Oye, una pregunta, es que en el libro decía que todas estas cuentas se manejan por vía doble, o sea, sí que se manejan por vía doble, pero que las transferencias no. Entonces las transferencias siempre son egresos. No, porque yo también puedo mandar remesas. O sea, lo que te digo, por ejemplo, si hay un man de Puerto Rico que trabaja aquí y le manda el dinero a la mamá, es una remesa pues extranjera, o sea, sale del país. También, a ver, el otro elemento que hace parte de transferencias son las donaciones internacionales, que es lo que yo les decía, cuando lastimosamente hay situaciones en las cuales hay catástrofes naturales, el terremoto en Haití, el tsunami por allá en Cara de India, en Tailandia, esos elementos, los países hacen cierto tipo de donaciones. Esas donaciones, cuando yo las hago, digamos, cuando Colombia hace una donación, va en egresos. Cuando Colombia recibe una donación, va en transferencias. Ojo, donaciones, súper importante que tengan en cuenta que aquí van las donaciones, o sea, algo que yo doy sin esperar nada a cambio, o algo que el país da sin esperar nada a cambio. ¿Listo? Donaciones y remesas en transferencias, los demás factores productivos claramente aquí en renta de factores y ya el mercado de bienes y servicios que hacen parte de la cuenta comercial, pues se dividen en estas dos subcuentas y entran en estos elementos. ¿Listo? Cuenta corriente. Sí. No sé quién me ha preguntado. Huertas, creo que eras Huertas, no me acuerdo tu nombre. Paula, ¿entendiste ahí? Claro. Listo. Dime, Nicolás. Gracias.
Digamos, en la renta de factores, si yo estoy en el extranjero, pero tengo bienes produciendo en Colombia, pero lo que yo gano con eso, lo gasto en el extranjero, serían egresos. Sí, sí Ok, serán ingresos, porque tú no estás gracias. utilizando ese dinero aquí. Y empezando, los factores productivos son tuyos. Por más que tú estés en el extranjero, el factor productivo sigue siendo tuyo. Listo, gracias. Listo. Financiera. Aquí en financiera, aquí en vez de llamarlo ingresos y egresos, los elementos vamos a llamar activos y pasivos, así como en contabilidad. ¿Qué es un activo? Pues algo que claramente es mío. ¿Qué es un pasivo? Algo que es de terceros. ¿Entendido? Eso sí, ya por contabilidad me imagino que lo saben. Aquí vamos a hablar de dos cuentas principales, que son las inversiones extranjeras. No sé si ustedes cuando Prieto los ha puesto a leer o han leído por su cuenta, han escuchado el término de inversión extranjera directa. ¿Sí saben qué es eso? Bueno, si no saben, dime, no, no se preocupen. La inversión extranjera directa es cuando una organización o una persona natural que tiene muchísimo dinero, por así decirlo, invierte en Colombia. Pero ¿cuál es la diferencia entre inversión extranjera directa e inversión extranjera en cartera? Que esta inversión extranjera directa es tangible, o sea, pónganle que Netflix va a hacer una inversión extranjera directa aquí en Colombia. ¿Cómo? Va a hacer sus oficinas acá. Pónganle que otra empresa internacional, que Coca-Cola, por decir algo, esta sí no sé si es verdad, que Coca-Cola decidió abrir un museo aquí de gaseosas como lo tiene de pronto en Estados Unidos, donde está la Coca-Cola verde y todo, pues todo ese tema. Ese museo es una inversión extranjera directa, que pues ahora se me olvidaron todas las empresas extranjeras. Bueno, que cualquier empresa extranjera decidió abrir una oficina aquí en Colombia. Esa es una inversión extranjera directa. Que una empresa de aviación decidió pues, invertir en una pista de aterrizaje para ellos solos, un aeropuerto privado. Eso es una inversión extranjera directa, es algo tangible. Yo puedo tocar la carretera, yo puedo tocar el edificio, yo puedo tocar la planta de Coca-Cola. ¿Listo? Mientras que la inversión extranjera en cartera es simplemente cuando alguien compra, digamos, yo que sé, un australiano compra una acción de Ecopetrol. Eso no es tangible, pero él invirtió en Colombia. ¿Por qué? Porque compró una acción de Ecopetrol. Cuando también un islandés compra una acción de Avianca o de Bavaria, que son empresas pues, colombianas. Lastimosamente ya manejadas por otras entidades internacionales, pero siguen siendo pues, colombianas. Cuando compran esa acción de Ecopetrol, de Celsia, que es una empresa colombiana, de Bavaria, que es colombiana, están haciendo una inversión en cartera. Ellos no están poniendo nada tangible aquí en Colombia, pero ¿qué están haciendo? Están invirtiendo en la bolsa o en las acciones de esas organizaciones. ¿Entendía la diferencia entre estas dos? Jessica me dice que sí, los demás. Listo. El país o un país, y se los adelanto, un país siempre busca que esta cuenta de inversión extranjera directa sea altísima. ¿Por qué? Si seguimos la lógica de que una empresa extranjera quiere abrir sus oficinas acá, ¿ustedes creen que esa empresa va a traer sus 300 trabajadores, 15 ingenieros y demás elementos aquí a Colombia para que les hagan esa oficina o van a contratar aquí en Colombia? Van a contratar acá en Van a Colombia. contratar aquí en Colombia. Exactamente. Entonces, cuando hay inversión extranjera directa, hay trabajo para los colombianos. Primero, claramente haciendo la obra como tal. Y segundo, pues claramente, no todos los puestos, porque claramente de pronto por temas de preferencia, los puestos, digamos, más elevados los seguirán ocupando gente del país de origen de la organización. Pero cuando ya se construye esa empresa, los puestos, digamos, administrativos y cosas de ese estilo, ¿lo ocuparán quién? Lo ocuparán colombianos, o sea, va a haber empleo. ¿Listo? ¿Entendieron? Por eso es súper importante que siempre esta cuenta de inversión extranjera directa esté elevada. ¿Listo? Bueno,
Ahora hay otro tipo de inversiones. ¿Qué son las otras inversiones? Simplemente unos depósitos o unas cuentas, unas cuentas de ahorro, unos CDTs que tenga un extranjero aquí en Colombia. Ese man no está invirtiendo en bolsa, no está haciendo nada tangible, el man simplemente abrió una cuenta de ahorros aquí o sacó un préstamo de aquí, o un colombiano sacó un préstamo de BNP, del Paribas en Brasil, o de la IG en Manchester, ¿no? ¿Ustedes se imaginan? El man simplemente sacó una inversión, sacó una cuenta de ahorro y eso va aquí en otras inversiones. ¿Entendido esta parte? Para pasar a derivados. Bueno, mentiras. No se preocupen por derivados financieros, ese es un tema que ustedes todavía no han visto. Los derivados son simplemente unos instrumentos financieros con los cuales se pactan algunas condiciones para una venta futura. No se asusten acá, lo que les digo, esta cuenta la verdad no la van a tocar casi, pero la van a ver si mal no estoy el próximo semestre. Que los derivados son los swaps, los forward, los futuros, todo ese tema que no han visto, todo lo que se haga derivados financieros a nivel internacional va en esta cuenta. Y por último, tenemos las reservas. Ahora, ¿se acuerdan que en política monetaria hablábamos de las reservas, del encaje? Estas reservas de política monetaria o este tipo de reservas son de moneda nacional. Estas reservas son de moneda nacional. Estas reservas son de moneda internacional, o sea, de divisas. En estas reservas se tiene en cuenta cuántos dólares tiene el país, cuántos euros tiene el país, cuántos yuanes tiene el país, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo. Listo. Nada, eso sería como tal la... Y sí, acabamos justo a tiempo. Esto era balanza de pagos y esto era competitividad cambiaria. ¿Alguna duda de cualquiera de los dos temas? En otras inversiones, tanto nacional como extranjero, ¿cierto? Sí, sí, acuérdate. Aquí hay que diferenciar entre si es un activo, o sea, si es una inversión propia de Colombia o si es un pasivo. Por ejemplo, una empresa colombiana decidió crear una cuenta de ahorros en China. ¿Eso es que un pasivo o un activo? ¿Es un activo o un pasivo, muchachos? Si Colombia decide crear una cuenta de ahorro en China, ¿eso es un activo o es un pasivo? Activo. Es un activo, exactamente. Acuérdense, siempre diferencian lo activo y pasivo. Activo es algo propio, pasivo es algo de terceros, que yo lo puedo utilizar, pero sigue siendo algo de terceros. Si, por ejemplo, un banco internacional decide abrir una cuenta, o no, un banco no abre una cuenta, qué pena. Un islandés decide abrir una cuenta, un islandés decide abrir una cuenta en Colombia, ¿de quién es la cuenta? Si el islandés decide abrir la cuenta en la vivienda, ¿entra en activos o en pasivos? Pasivos. ¿Por qué? Porque la cuenta es del islandés. ¿Listo? ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda, muchachos? O si no, todavía no se empiezan a salir. ¡Ay, si me salió uno, maldita sea! Si alguien me vuelve a decir quién fue el que se salió, por favor, que me escriba porque no alcanzó a salir en la foto. Ay, se volvió a conectar. Creo que alguien se volvió a conectar. Quédense quietos 2 segundos mientras tomo la asistencia. Llegué hasta Karen. Bien, Karen, me voy hasta Tomás. Me voy hasta Tomás y llegó otro. Qué conveniente. Después de Tomás me voy hasta Paula. Listo, muchachos, ya tienen su asistencia. Ya, si no tienen ninguna duda, ya se pueden salir, no pasa nada. Ya esta fue la monitoría esta semana. Gracias. Bueno, Vale, muchas gracias. bueno, hasta Gracias. luego. Gracias, David. Buen día. Gracias. Gracias, David. Hasta luego. Gracias, David. Gracias, David.
Oye, disculpa, esto es para reconfirmar porque es que internet se me fue en ese momento. Cuando hablamos de evaluación real, entonces que la tasa de cambio, no, sí, evaluación real, la tasa de cambio real aumenta, ¿sí? Sí, sube, la tasa de cambio real sube porque a mí, pues mi tasa de cambio se devalúa, o sea, me va mejor en niveles internacionales, en niveles cambiarios. Ok, y revaluación, tasa, No te entendí nada, pero creo que dijiste reevaluación es lo inverso, o sea, se escucha esta reevaluación es lo inverso, me va peor en términos extranjeros, o sea, mi tipo de cambio pues claramente debería bajar y por eso mi tipo de cambio se aprecia, que es lo que se le dice. O sea, la nominal suele ser inversamente proporcional a No la, necesariamente, por eso yo les decía la aclaración, Nicolás, no en necesariamente. algunos casos. En qué casos? Pues no sé, es que dependiendo de las inflaciones, ¿no? Ajá, depende de la inflación, por ejemplo. O sea, vuelvo y repito. Si el aumento de mi tipo de cambio nominal cierra mis diferenciales de inflación, tengo una situación de devaluación real, o sea, me va bien. Subió el tipo de cambio nominal y subió el tipo de cambio real. Si mis diferenciales de inflación son mayores al aumento de mi tipo de cambio nominal, pues mi tipo de cambio real va a bajar. Sube mi tipo de cambio nominal, pero como este aumento es menor a los diferenciales de inflación, mi tipo de cambio real va a bajar. Siempre hay que hacer ese cálculo, como para saber. ¿Listo? Yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, en las cuentas financieras, inversión, todo eso, Ujú. nosotros sabemos que es un ingreso, digamos, si se realiza el CDT acá o la cuenta de ahorro se hace acá en Colombia. Ahí es donde tienes que saber si es... Es que por eso es que no se les determina como ingresos o egresos. O sea, por eso en la cuenta financiera nunca se habla de ingresos o egresos, siempre se habla de activos y pasivos. Porque tú puedes hacer muchas cosas con esa cuenta, puedes hacer muchas cosas con esa inversión extranjera, pero la finalidad de cada cuenta es distinta. Por ejemplo, la cuenta de ahorros no tiene, digamos, una utilidad comercial, como si lo puede tener claramente una inversión extranjera directa en una empresa aquí en Colombia o una compra en cartera. Por eso esa cuenta nunca habla de ingresos o egresos, siempre habla de activos y pasivos, que como tú también veas en contabilidad, hay algunos activos que me sirven a mí para mi operación, hay algunos activos que no son operacionales, pero que igualmente son activos, como hay algunos pasivos que me sirven para mi operación, obligaciones financieras y demás elementos, y hay otros pasivos que no hacen parte de mi operación. O sea, no todo me tiene que rentar necesariamente, no todo tiene que ser visto en unidades monetarias. Por eso en la cuenta financiera se habla de activos y pasivos, no de ingresos y egresos. Ok. O sea, Entonces, Ok, espera, voy a proyectarte otra vez como para que me entiendas más la lógica aquí. Voy a proyectar otra vez el monitor, ya estoy acá. Cuando me, cuando me invierten aquí en Colombia, cuando una empresa invierte en Colombia, ¿eso qué es? sería un activo. No sé, en Colombia. ¿La inversión es tuya? No, un pasivo. Un pasivo. Así, Colombia la vaya a utilizar, como en finanzas. Sacaste una obligación financiera con un banco bueno, de 15.000 pesos, por decir algo, para financiar tus operaciones. ¿Quién la va a usar? Tú. Pero eso se considera como un activo o como un pasivo a nivel financiero, a nivel contable, las obligaciones financieras. ¿Son activos o pasivos? Pasivo. Pasivos, igual pasa acá. Mm, Por ejemplo, tú creaste una cuenta de ahorro o pediste un préstamo, bueno, sacaste una cuenta de ahorro en un banco donde en Estados Unidos. ¿Lo consideras como un activo o como un pasivo? como un activo. Un activo, exactamente, esa es la lógica. Listo, sí, mucho mejor. No había entendido. ¿Listo? Listo, ahora sí, muchas David, gracias. otra pregunta. Dime, ¿Puede Nicolás. haber el caso en que alguna actividad
se ubique tanto en las cuentas financieras como en las cuentas corrientes. ¿Alguna actividad se ubique en las cuentas financieras como en las cuentas corrientes? No. ¿No? Bueno, No, porque, o sea, si te das cuenta, como tal, la balanza de pagos es simplemente, pues, como es la contabilidad, busca que no se repitan, digamos, elementos. Así como tú ves de pronto en los estados de resultados o en el balance general, tú no ves que un activo, o sea, no ves dos cuentas iguales. Si la cuenta se llama tierras, terrenos y maquinaria, tú no vas a seguir bajando y luego vas a encontrar carros. No. ¿Por qué? Porque esa cuenta ya tendría que ir incluida dentro de la cuenta de tierras, de tierras, terrenos y maquinaria. Aquí todo se tiene que clasificar específicamente en una cuenta, o sea, dentro de la cuenta corriente o dentro de la cuenta financiera. vale. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, hasta luego. ¿Alguien más? Oye, qué pena, yo te iba a decir que sí, porfa, puedes subirlos como las grabaciones que tengas. Sí, sí, lo que les digo, yo la verdad las he subido, pero yo no sé por qué. Sí, yo la verdad creo que si soy bien pelote y los puse todas privadas. Ya las vuelvo públicas y les mando el link. Listo, bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Esta todavía no se sube, ¿no? Esta se sube el viernes. La de hoy. Sí, sí, La de sí, hoy se sube dale, el viernes. gracias. Bueno, chao pues. Listo. Gracias, David. Bueno, chao. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.